Lo de hoy día tiene que ver con casos especiales de integrales que se les llama integrales impropias. ¿Ya? Para ilustrar un poco la situación, voy a compartirles una idea que tengo acá. Esperen que sigo admitiendo gente. Ahí sí. Ya. Entonces, qué es lo que sucede? ¿Cuál es el espíritu de lo que vamos a hacer en esta semana? Eh, Nosotros antes calculábamos la integral de una función en un intervalo AB. Supongamos que acá tengo el intervalo. ¿Ya? ¿Alguien pregunta algo? Uy, no sé, ¿se está escuchando bien lo que estoy hablando, no? Sí, se escucha bien, profe. ¿Se escucha bien? Ya. Sí, para que revise quién me está preguntando ahora. Ya, perfecto. Si eventualmente se escuchara mal, me avisan, ¿ya? Pensé que todavía tengo gente entrando. Ah, esperen. Me confundí. Ahí sí, ya. Entonces les comentaba que lo que hemos hecho hasta ahora es en un intervalo, por ejemplo, intervalo de A hasta B, hemos calculado la integral de una función. Entonces, si esa función, por ejemplo, era positiva, una interpretación geométrica de lo que estamos haciendo es que estamos calculando el área, ¿sí? Bajo la curva, si es que la función fuera positiva. Entonces, es súper lógico pensar que de aquí en adelante, si yo ese intervalo lo considerara, por ejemplo, desde A hasta infinito, o sea, considerara todo el intervalo que está acá, yo tengo mi función y una primera idea es pensar que el área que está acá abajo, si ahora mi intervalo llega hasta infinito, es un área infinita, ¿ya? Pero la verdad es que no es tan simple, porque si yo pienso en una función, por ejemplo, que a medida que yo avanzo hacia el infinito, esa función va bajando, entonces existe la posibilidad de que yo calcule el área desde A hasta infinito, o sea, toda la recta numérica de A hacia adelante, y esa área tenga efectivamente un valor. O sea, cuánto tiene que bajar la función como para que esa área en realidad me dé un número y no me dé infinito, ¿ya? Me dé un número acotado, un valor. ¿Ya? Entonces, hay funciones. Tienen que imaginarse que la variedad infinita de funciones que uno podría tener, pueden haber casos en que efectivamente esa área me dé un valor y no me dé infinito. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar esta semana. Y otro caso, el siguiente caso lo vamos a ver en la próxima clase, pero ¿qué pasa si mi función se dispara? Por ejemplo, si mi función tiene una asíntota, ¿tendrá sentido calcular áreas bajo la curva en esos casos? Entonces, todo eso que viene esta semana tiene que ver con este espíritu. ¿Qué pasa si hay intervalos infinitos o si la función tuviese asíntotas, ¿ya? Que son como valores en infinito para la función? Entonces, hoy día vamos a abordar uno de esos casos. Ya. Entonces, primera definición. Aquí nos van a enseñar qué significa una integral donde uno de los límites de integración es un infinito, ¿ya? O sea, estoy integrando desde A hasta infinito, ¿sí? Vamos a decir que la función es integrable si es que lo es en cada intervalo eh, acotado dentro del intervalo de A hasta infinito. O sea, si considero, la idea es que le pidamos a la función que sea integrable en cada intervalo intermedio hasta llegar a infinito, ¿sí? Y en ese caso, ¿cómo vamos a calcular esta integral? Bueno, la vamos a calcular como un límite. Vamos a olvidarnos del infinito en el límite superior y vamos a reemplazarlo por un b y vamos a hacer que ese b se vaya a infinito. Vamos a calcular un límite. O sea, calculamos primero la integral, nos va a quedar algo con b y después le calculamos el límite. ¿Ya? Lo mismo va a pasar si es que eh, mi límite, el límite de la integral tiene abajo un infinito, pero un infinito negativo. Va a ser lo mismo, vamos a reemplazar ese límite inferior por una a y después
calculamos esa integral y hacemos que la a se vaya a menos infinito. Ujú. Y si tuviéramos el caso más extremo aún, en donde quiero integrar sobre todos los números reales, el intervalo va a partir de menos infinito y va a llegar a más infinito, bueno, si quiero remitirme a lo anterior, entonces lo puedo separar. ¿Sí? Puedo hacer la integral de menos infinito hasta un número, cualquiera, y de ese número hasta más infinito. Y la gracia es que esas dos integrales ojalá existan. ¿Ya? Entonces, primero, esa es la definición. Así, eso significa que la integral aparezca con símbolos infinitos en los límites de integración. ¿Ya? Ahora, como bien les mostraba hace un rato, puede ser que haya veces en que ese valor de la integral sea un número, o puede ser que dé infinito, que sea un área que dé infinita. Entonces eso va a llevar va a llevar ciertos nombres especiales. En los dos primeros casos, vamos a hablar de que la integral converge. ¿Qué significa que la integral converge? Es que el resultado de la integral me dé un valor, me dé un número. ¿Ya? Entonces, ese número debería ser el resultado de la integral. Uy, perdón. El resultado de la integral. ¿Ya? De cada una de las dos por separado. La que estaba por arriba o la que estaba por abajo con el infinito. ¿Ya? Entonces se dice converge si es que el resultado de esa integral me da un número. Y se dice que la integral diverge cuando en realidad me da infinito. Cuando hago ese límite y ese límite se disparó. Se fue a infinito, ya sea positivo o negativo. En esos casos vamos a decir que la integral diverge. ¿Ya? Y en el tercer caso, voy a devolver un poco, el caso que estaba acá abajo, donde yo separaba las integrales, ¿sí? Entonces, esas dos por separado, si me dan un número, vamos a decir que la integral original converge, o sea, tiene que cumplirse en las dos, que me dé un número, y si en alguno de los dos falla, entonces la integral completa diverge. ¿Ya? Eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hasta este momento yo les estoy mostrando qué significaría calcular esto, calcular esta integral, y hay veces que se puede hacer y otras veces que no se puede. ¿Ya? Les voy a mostrar algunos ejemplos para que lo vean en la práctica. Entonces, el 1A. Por ejemplo, voy a calcular esta integral de 1 hasta infinito de la función 1 partido en x de x. ¿Ya? Entonces, según lo que aparecía en la definición, si tengo uno de los límites de integración con infinito, reemplácelo con una b, ¿sí? De 1 hasta b, de la función 1 partido en x de x, y a esa b, calcúlele el límite, cuando se va a más infinito. ¿Ya? La ventaja de este ejemplo es que nosotros podemos calcular la integral, porque la integral de 1 partido en x es logaritmo natural. ¿Ya? Y si el x se mueve entre 1 y b, bueno, siempre es positivo, me olvido del valor absoluto, y ese logaritmo natural va a estar evaluado entre 1 y b. ¿Ya? Pero le tengo que tomar el límite, además, cuando el b se va a infinito. El límite de todo eso. Entonces va a quedar el límite, cuando b tiende a más infinito, evalúo en los extremos, o sea, logaritmo natural de b menos logaritmo natural de 1, eso va a quedar. ¿Sí? Y uno se acuerda que el logaritmo natural de 1 es 0, ¿sí? Y entonces necesito calcular el límite cuando b tiende a infinito del logaritmo natural de b. Eso es lo que me pide. ¿Ya? Y ver cuánto da eso. Entonces es complicado en general porque límites infinitos, yo no puedo reemplazar el infinito, no tiene sentido. No puedo cambiar el b por infinito. No tiene sentido hablar de logaritmo de infinito. Así que tengo que recurrir al gráfico. ¿Sí? Entonces voy al gráfico. Al gráfico del logaritmo. El logaritmo viene de acá, de una asíntota en x igual 0, cruza por aquí y sigue hacia adelante. ¿Ya? Aquí corta en 1. Logaritmo de 1 me da 0. Y la función sigue creciendo infinitamente. ¿Ya? Entonces, a medida que los x se van a infinito, ¿sí? La función también se va a infinito. ¿Okay? Sigue creciendo a medida que yo avanzo en los x, la función sigue creciendo sin ningún tope.
Así que en realidad este límite me da infinito. ¿Ok? En este caso, entonces, la integral que va de 1 hasta más infinito, de 1 partido en x, de x, diverge. ¿Ya? Da más infinito. ¿Ya? Diverge. Si me hubiera dado un número, entonces converge. Esa es la lógica de lo que estamos haciendo. ¿Ya? Y aquí tuve que ver el gráfico para convencerme que ese valor daba así, da infinito. No sé, dudas primero. El primer ejemplo que les muestro. ¿No hay dudas? Veamos otro. Espérense. Ya, vamos a hacer este. Esta integral. Ya, lo mismo, una integral de 0 hasta infinito de un e a la menos x. Entonces, según la definición es el límite, cuando b tiende a infinito, de la misma integral, pero ahora el límite superior es b, del e a la menos x de x. ¿Ya? La gracia, de nuevo, en estos primeros ejemplos es que puedo calcular la integral. En un ratito más no vamos a poder. Calculo la integral y me da menos e a la menos x. ¿Sí? Lo evalúo entre 0 y b y más encima le calculo el límite. ¿Sí? Y reemplazo los valores, me va a quedar el límite cuando b tiende a más infinito de menos e elevado a menos b menos e elevado a menos 0. ¿Ya? Y si eso lo ordeno un poco, ese menos va a cambiar el orden de los tipos. E a la 0 es 1. Si está con menos menos, me va a quedar más. Y el e a la menos b es lo mismo que escribir 1 partido en e a la b. ¿Ok? Los di vuelta porque tengo un menos adelante, los cambié de orden. Y ahora calculo el límite. Si calculo el límite de esta resta, el segundo término es una fracción que crece asquerosamente. Es e elevado a un b que se va a infinito. Así que si le tomo el límite, todo esto que está acá tiende a 0. ¿Sí? Una fracción con un denominador absurdamente grande, así que se va a 0, y el 1 permanece constante. Entonces el resultado final de esta integral es 1. ¿Ya? Entonces, es la primera integral que ustedes ven que efectivamente, si yo calculo el área bajo la curva, el área me dio un valor finito, pese a que el intervalo era infinito. ¿Ya? Así que mi integral converge. Por lo tanto, mi integral de 0 a más infinito, del e a la menos x de x, converge. ¿Ya? Cuando uno dice converge, también se anota así. Uno dice, lo anota con un menor que infinito. ¿Ya? Eso también significa converge, es notación usual. ¿Ya? Le ponemos menor que infinito. Y es así. Tengo el gráfico, la función e elevado a menos x es esta función, tiene este gráfico, hace así. Y estamos diciendo que del 0 hasta el infinito, esa área que está acá abajo no me da infinito, da 1, el área que está ahí. ¿Ya? Así que eso es lo que estamos calculando por ahora. ¿Ya? Y en esta lista de ejemplos que aparecen en la diapo, la voy a mostrar acá. Voy a mostrar otros más, pero en esta lista de ejemplos que hay acá, son puras funciones, perdón, son puras integrales donde yo puedo calcular la integral. ¿Ya? Y la pregunta va a ser, ¿qué pasa si no? O sea, ¿qué pasa si me toca una integral en la cual yo no puedo calcular el valor? Vamos a encontrar formas de decidir si es que converge o no sin necesidad de calcular la integral. Eso va a ser un siguiente paso. ¿Ya? Veamos un ejemplo más. Y consultas. No sé si alguien quiere preguntar algo. ¿No? ¿No hay consultas? Ya. Ya, último ejemplo de este estilo y vamos a pasar a los criterios que me interesan. ¿Ya? Y ahora una integral grandota. Grandota quiere decir una integral que cubre todo el eje real, desde menos infinito hasta más infinito, de esta función que está acá. ¿Ya? Entonces, de nuevo, tiene la ventaja de que yo puedo calcular la integral.
no es rápido darse cuenta, pero uno podría calcularla, ¿ya? Primero, si tengo doble infinito, hay que separarla. Voy a hacer desde menos infinito hasta el cero de mi integral. Esa, y después del 0 hasta el más infinito. ¿Por qué elegí el 0? Porque sí, no hay una... Puede ser cualquier valor. ¿Ya? Esa, ahí están mis dos, los separé en dos integrales. Y en cada una de ellas yo voy a calcular el límite. O sea, este va a ser el límite cuando a tiende a menos infinito de la integral de a hasta 0, de lo mismo. 1 más e a la 2x de x. Y la otra va a ser otro límite cuando el b tiende a más infinito de la integral de 0 a b de e a la x 1 más e a la 2x de x. Ya, ahí están las dos integrales, y si las dos dan, en las dos dan un número real, entonces la integral completa converge. En este caso voy a hacer un cambio variable para poder calcularlo. Voy a decir que el u es e a la x. Ese va a ser mi u. Por ende, mi du va a ser e a la x de x. De esa forma, todo esto que está acá va a ser el du, y lo que está acá abajo se va a convertir en 1 más u cuadrado. ¿Sí? Porque tengo el e elevado a 2x. ¿Ya? Y tengo que cambiar los límites de integración. Si el x valía a, entonces el u va a ser e elevado a. Si el x vale 0, entonces el u va a ser 1. ¿Sí? Ahí están los límites de integración. Y en la otra integral es lo mismo, solo que los límites de integración cambian. Aquí cuando el x es 0, bueno, ya lo hicimos, el u vale 1, y cuando el x vale b, entonces el u vale e elevado a b. Es el mismo cambio variable, lo voy a aplicar en las dos integrales. Entonces, me va a quedar así. Es el límite cuando a tiende a menos infinito de, ahora va a quedar e a la a hasta 1, de 1 partido en 1 más u cuadrado de u, y en el otro va a ser el límite cuando b tiende a más infinito de 0, perdón, de 1 hasta e a la, ¿cuánto? E a la b de la misma función. 1 más u cuadrado, 1 partido en 1 más u cuadrado de u. De u. ¿Ya? Y ya con eso me quedaron integrales automáticas. Esta es la integral de esto, me da el arco tangente. Así que esto es el límite cuando a tiende a menos infinito del arco tangente de u evaluado entre estos dos valores, e a la a y 1. Y el otro igual, límite cuando b tiende a más infinito de arco tangente de u, también evaluado, pero ahora entre 1 y e a la b. ¿Ya? Así que si lo reemplazo, todo esto es súper largo, es muy largo y no es tan complicado, pero es larguísimo, porque ahora hay que calcular límites, hay que evaluar y calcular límites. Límite cuando a tiende a menos infinito de arco tangente de 1 menos arco tangente de e a la a. Y en el otro es límite cuando b tiende a más infinito de arco tangente de e a la b menos arco tangente de 1. Ya, súper. Y de todos estos valores, los arcos tangentes de 1 los puedo calcular. Arco tangente de 1 es buscar un ángulo donde la tangente me dé 1. Y ese ángulo es pi cuartos. Así que este tipo es pi cuartos. Y después tengo el arco tangente de e a la a. ¿Ya? Y el límite. Cuando a tiende a menos infinito. Y acá el límite cuando b tiende a más infinito. Arco tangente de b, de e a la b, menos pi cuarto. Ya, y ahora sí nos preocupamos del límite. ¿Cómo calcular el límite de un arco tangente? ¿Sí? Esto es un e a la a que parece
Aparece un 4 ahí. E a la A. ¿Cómo calcular el límite de un arco tangente? No puedo reemplazar el menos infinito acá. No tiene sentido ya reemplazarlo. Entonces, al igual que en el caso del logaritmo, tengo que saberme el gráfico. O lo más importante del gráfico, dónde están las asíntotas, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hay que recordar para poder terminar el ejercicio? Tenemos el gráfico de la tangente, que es así. Aquí estoy dibujando el gráfico de la tangente. Uy, me quedó feito. Uy. Ahora sí. Ahí, ese es el gráfico de la tangente, que tiene asíntotas. Recuerden que la tangente es seno partido en coseno, entonces si el coseno es 0, se indefine. Así que tiene asíntotas en pi medios y en menos pi medios. ¿Ya? Esa es la tangente. Y si yo quiero ver la función inversa, es dar vuelta a los ejes. O sea, en la función inversa, en el arco tangente, uy, no quería eso. Uy, ¿qué pasa? Ahí sí. En el arco tangente, tengo que dar vuelta a los ejes. Entonces lo que antes era en el eje horizontal de menos pi medios a pi medios, ahora pasa en el vertical. De menos pi medios a pi medios, hay asíntotas, ahora son horizontales para el arco tangente, ¿sí? Y cuando yo tenía los i positivos, crecía hasta acercarse a la asíntota del pi medios. Ahora eso va a pasar para los x positivos. O sea, va a ser así. Uy. Va a ser así. Ahí. Y en el otro lado al revés. Hace así. Ya se va acercando a los... Oh, es que me quedó feo. Hace así. ¿Ya? Es el mismo gráfico, pero está acostado ahora. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Ahí está la función. Entonces puedo ver cómo se comporta si es que me voy con los x hacia más infinito o si me voy con los x hacia menos infinito. Esa es la parte que importa. ¿Ya? Ya, ¿cómo quedan los límites entonces? Dice aquí, límite, aquí quiero calcular el límite de arco tangente de e a la a. Y el a se va a menos infinito. Entonces, ¿qué pasa con e cuando se va a menos infinito? No estoy reemplazando, lo estoy diciendo medio bruto, pero arriba estoy poniendo un valor que sea negativo y muy grande. Por ejemplo, puedo poner 10.000. E a la menos 10.000. Es un valor muy chico. Es 1 partido en e a la 10.000. ¿Sí? O sea, si yo tengo un valor arriba en el exponente que fuese muy negativo y cada vez más negativo, el e elevado a eso va tendiendo a 0. ¿Sí? Porque abajo en el denominador me queda algo muy grande. ¿Ya? Así que cuando el a tiende a menos infinito, el e elevado a menos a se va a 0. ¿Sí? Y arco tangente de 0 es 0. ¿Ya? Un ángulo que le calculo tangente y me da 0 es 0. ¿Ya? Así que el primer pedazo me queda pi cuartos menos 0. ¿Ya? Y en el otro caso, si el b se va a infinito, e elevado a b sigue siendo aún más grande. Así que por supuesto que se va a infinito. ¿Ya? Si b es un número muy grande, e a la b es aún más grande. Así que arco tangente de infinito. ¿Qué pasa con el arco tangente cuando me voy a infinito hacia la derecha? La función se va acercando a pi medios. Así que en el otro lado es pi medios menos pi cuarto. Eso es mirando el gráfico. Si el x se va a infinito, la función se va acercando, el arco tangente se va acercando a pi medios. ¿Ya? Así que ahí está el total. Pues se van los pi cuartos y me queda pi medios. Y ese es el resultado. ¿Ya? Bueno, en realidad cada uno por separado, el primero daba pi cuartos y el otro daba pi cuartos también. Y si los dos existen, entonces los puedo sumar y da pi medio. Y ahí tengo el resultado de la integral. ¿Ok? Así que hasta aquí nuestras integrales, ya sea de esas tres, si son
con intervalos infinitos, de un punto en adelante, o todo el eje real, yo tengo la posibilidad de calcularlas como si fueran límites, ¿ya? Pero la realidad es que no todas se van a poder calcular, sino que simplemente nos interesa determinar la convergencia o no. Nos interesa saber si nos da un número o nos da infinito. Nos hace siempre el cálculo de la integral. Aquí hay más ejemplos, ustedes los pueden ver por su cuenta después, Profe, y si tienen dudas me preguntan. Dígame. una consulta. ¿Qué hubiese pasado o se puede dar el caso en que los límites que calculó hace poquito a uno le dé un número y al otro le dé infinito? Sí, puede pasar. Y ahí se echa a perder la integral. Si eso pasa y uno de los sumandos le dio infinito, entonces la integral diverge completa. Ah, ya, ya. ¿Ya? Puede pasar, Gracias. es súper común de hecho. Ujú. Ya, gracias. De nada. Ya, entonces, ahora ya entendemos que se pueden calcular las integrales, pero ¿qué pasa si no? Si no se pueden calcular, entonces por lo menos vamos a necesitar saber si convergen o no. Esa va a ser una pregunta en general. Determinar si una integral converge o no. Para poder revisar eso, vamos a revisar primero una familia de integrales bien conocida que se llaman las p-integrales o las integrales p, ya que son como la del primer ejemplo. El primer ejemplo era 1 partido en x, que es 1 partido en x a la 1. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si ahora el x está elevado a un p cualquiera? ¿Ya? Vamos a determinar entonces la convergencia de esta familia de funciones. Aquí aparece el resultado, pero es mejor construirlo por nuestra cuenta. Eh, Vamos a hacerlo acá. Nos piden la integral de 1 hasta infinito de las 1 partido en x a la p de x. ¿Ya? Y vamos a considerar el p distinto de 1, ¿ya? Porque el caso p igual a 1 lo vimos en el primer ejemplo. Ya sabemos que diverge. Fue nuestro primer ejemplo que vimos. Cuando p era 1, integrábamos esto, nos daba logaritmo. Ese caso diverge, lo vimos. ¿Ya? Así que vamos a suponer que no estamos en ese, estamos en cualquier p que no sea 1. Entonces, si el p no es 1, esto que está acá es una potencia nomás. Es la integral de 1 hasta más infinito. Voy a pasarla al límite al tiro. Es el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 1 hasta b. Y este 1 partido en x a la p es una potencia nomás. Es el x elevado a menos p de x. ¿Ya? Y le aplico la integral de la potencia. O sea, va a ser el límite, cuando b tiende a más infinito, de sumarle 1 al exponente, x elevado a 1 menos p, y dividirlo en el mismo valor. O sea, 1 menos p. Pero evaluado entre 1 y b. ¿Ya? Y lo reemplazo. Entonces el límite está escrito todo el rato y lo único que juega es al final. Al final calculo el límite. Hay una constante que es 1 partido en 1 menos p, que sale, y el x elevado a 1 menos p lo evalúo en b y lo evalúo en 1. ¿Ya? Que es lo que nos estaría pasando cuando reemplazo los valores. Ya, pues, y como es límite, la constante sale 1 menos p por el límite cuando b tiende a más infinito de b a la 1 menos p menos 1 elevado a cualquier cosa que va a dar 1 siempre. ¿Ok? Y eso. Y ahora, ¿qué pasa si el b se va a infinito? Y aquí hay que tener cuidado porque en realidad depende. Si lo vamos a separar acá, esto va a ser 1 partido en 1 menos p por. Depende, porque si el b estuviera elevado a algo positivo, entonces si se va a infinito, sigue creciendo y termina siendo infinito. O sea, este resultado es infinito si el exponente que tiene el b fuese positivo. ¿Sí? Si está elevado a 2, por ejemplo, sigue creciendo y no para de crecer. Pero en cambio, si el 1 menos p fuera negativo, entonces el b estaría abajo y toda la fracción sería a 0.
¿sí? 0, perdón, 0 menos 1. Así que 0 menos 1, si el 1 menos p fuera negativo. ¿Ya? Si fuera negativo, el b pasa hacia abajo y toda esa fracción se va a 0. ¿Ya? Y con el menos 1 que está al lado me queda menos 1. ¿Sí? Entonces tengo esos dos casos. Me va a dar infinito por la fracción que está afuera, que es infinito, si el 1 menos p es mayor que 0, o sea, si el p es menor que 1, y me va a dar menos 1 por la fracción de afuera, o sea, 1 partido en p menos 1, si el p ahora es mayor que 1. ¿Ok? Y si le adjunto el caso que está acá arriba, que fue el primer ejemplo que vimos, entonces va a dar más infinito también si es que yo considero el p igual a 1 también. ¿Ya? Alguien me pregunta acá alguna cosa. El caso 1 menos p igual 0, es el que trabajamos en el primer ejemplo, que es cuando p vale 1. ¿Sí? En ese caso 1 menos p sería 0. Por eso que no lo había incluido al principio. ¿Ya? Ya lo vimos antes. Porque no lo puedo trabajar igual porque no es una potencia en la integral, el resultado de esa integral. ¿Ya? Pero ahí están los casos. O sea, tengo que si el p fuera menor o igual a 1, me da infinito. Así que la integral diverge. Y en el caso de los p que sean mayores que 1, la integral converge. ¿Ya? Esos son los resultados de las p integrales para intervalos que son infinitos. ¿Ya? Ejemplos súper rápidos y burdos. ¿Qué pasa con la integral de 1 hasta infinito de 1 partido en raíz de x? Esa integral. Bueno, esa integral diverge al tiro. ¿Por qué? Porque es lo mismo que escribir 1 partido en x a la 1 medio, y el 1 medio es menor que 1. Así que estoy en ese primer caso. ¿Sí? Si es menor que 1 esa potencia, diverge. Y si calculo la integral de 1 hasta infinito de 1 partido en x a la 3 medios, inmediatamente esa integral converge. ¿Ya? Yo podría calcular el valor, pero no me interesa. Yo quiero saber si converge o no. Y esta integral converge porque el 3 medios es mayor que 1. Listo. ¿Ya? Nosotros tenemos analizado entonces esta familia de integrales que uno las llama p integrales. ¿Ya? Las vamos a usar, de hecho, vamos a recurrir a ellas constantemente. ¿Se entiende hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces, ya tenemos que podemos calcular las integrales, ahora tenemos una familia de integrales que las vamos a conocer de memoria, no sabemos si converge o no súper rápido, y las vamos a usar para lograr calcular otras convergencias. Ahí está lo mismo, aquí está escrito lo mismo que acabamos de hacer. ¿Ya? Ahí están los dos ejemplos que les puse, de hecho, lo mismo. ¿Ya? Esa diverge y la otra converge. Ya, ¿qué es lo que pasa? Que en las integrales nuestras, estas integrales impropias, nunca dije que se llamaban impropias, estas integrales que estamos trabajando nosotros les decimos impropias. ¿Ya? Estas son impropias de primera especie. Las impropias de primera especie son las que tienen intervalos infinitos, en las que estamos viendo hoy día. En la clase del miércoles vamos a ver las de segunda y tercera especie. ¿Ya? Pero las de hoy son de primera especie. Y estas integrales, como son integrales y además se calcula un límite, respetan las constantes y las sumas. ¿Sí? Porque tanto el límite como la integral hacen lo mismo, son transformaciones lineales. Así que respetan las constantes y respetan las sumas, separan las sumas. ¿Ya? Pero hay que tener cuidado, porque para que esto sea verdad, ambas integrales tienen que converger. Es el único detalle como medio técnico que hay que tener en cuenta. Estas igualdades que aparecen aquí son verdad siempre y cuando ambos lados converjan. O sea, si yo quiero calcular la integral de una constante por f, bueno, yo puedo sacar la constante, pero si ese resultado me da infinito, entonces en realidad yo no podía sacar la constante. ¿Ya? Es súper raro de entenderlo, pero tiene sentido hacer esto si es que el resultado me da un número.
si no, no. ¿Ya? Hay que tener ojo con esa situación. Lo mismo acá. Si separo la suma, ¿ok? La idea es que las dos integrales que me queden después, ambas converjan, para que la integral original sea convergente. ¿Ya? Si no, no funciona. Ok, pero es un tecnicismo que a la larga no, quizás va a ser poco manipulado. ¿Ya? Lo otro que hay que tener, antes de ver los dos teoremas que quiero mencionarles, una observación importante, un lema importante, es que si yo tengo una función creciente, imagina una función, no sé, una exponencial o una cuadrática. Entonces, cuando el x se va a infinito, esa función tiene dos opciones. O da infinito o da un número. ¿Ya? Da un número cuando sea acotada. Es una función que no se dispara infinitamente. ¿Ya? Hay una tercera opción, que es que la función oscile, como la función seno. ¿Sí? La función seno, si yo me voy a infinito, es acotada, pero no tiene límite, porque va oscilando. Puede dar 1, menos 1, 1, menos 1, otros valores, infinitamente. Entonces esa función no tiene límite al final. Pero, pero esa no es creciente. ¿Ya? Si fuese creciente, entonces tiene dos chances. O da infinito o da un número. ¿Ya? Eso hay que tenerlo súper en cuenta. Eso pasa con las funciones. Y con todo ese bla bla que acabo de hacer, vamos con dos teoremas importantes. De aquí en adelante nuestro objetivo va a ser determinar si la integral, sin calcularla, sin necesariamente calcularla, vamos a determinar si es que converge o no. ¿Ya? El primer criterio para poder hacer eso se llama criterio de comparación. Va a servir para funciones que sean positivas, tanto la f como para la g, tienen que ser funciones positivas. Y dice lo siguiente: si la función más grande, la g, su integral converge, entonces necesariamente la integral de la que es más chica tiene que converger también. ¿Ya? O sea, no puede la f ser divergente, que me dé la integral infinito, porque tiene que ser más chica que el valor de la g, que el valor de la integral de g, que es un valor real. ¿Ok? Y la función, por el contrario, si la integral de la función más chica diverge, entonces la integral de la función más grande también tiene que diverger. No me puede dar un número, no puede haber un número más grande que infinito. ¿Sí? O sea, este criterio de comparación se sustenta en el hecho de que las integrales preservan la desigualdad. Si usted tiene una función más chica que la otra, las integrales mantienen la desigualdad, si que fueran funciones positivas. ¿Ya? Es muy sencillo el teorema, pero los alumnos tienden a ocuparlo mal. ¿Ya? Se los voy a mostrar al tiro. Se los voy a mostrar acá. Si yo tengo una f más chica que la g, ¿ya? Si la g converge, la integral de la g converge, entonces la integral de la f converge. ¿Ya? Pero los alumnos tienden a hacerlo al revés. Me demuestran que esta converge y después me dicen entonces, concluyen que la otra converge. No. Podría ser que esta me dé 5 y la otra me dé infinito y mantengo la desigualdad. ¿Sí? Hay que tener cuidado en el orden en el que yo concluyo las cosas. ¿Ya? Lo mismo con la divergencia. Si la integral de la f diverge, esta obliga a que la otra integral también sea divergente porque es más grande. Pero al revés no. Si la integral más grande diverge, no es obligatorio a que la integral más chica también sea divergente. No, podría darme un valor real, 3, y eso es más chico que infinito. ¿Ya? Hay que tener cuidado con el orden en el que ocupamos este teorema. ¿Ya? Déjenme ver un ejemplo para que se entienda qué estamos haciendo. Ya, por ejemplo, este que está acá. Fíjense que el enunciado ya no es calcule la integral, sino que decidir si es que son o no convergentes. ¿Ya? Tenemos esta integral
de la función, y voy a anotar la función acá, es la 1 partido en x a la cuarta más 4 elevado al cuadrado. Si yo quiero calcular esa integral, es súper brutal. Es muy complicada, voy a tener que hacer muchas sustituciones trigonométricas, me va a costar un montón. Pero no quiero calcularla, quiero solo saber si es que converge o no. Ya, esa integral, la voy a esa función, perdón, la voy a comparar con esta función, con la g de x, que es eliminarle un 4. Ese 4 de aquí lo voy a sacar de la expresión. Y me va a quedar 1 partido en x a la 4. No parece 4. Uy, ahí sí. Todo eso elevado a 2. O sea, es la 1 partido en x a la 8. Ya, ¿por qué voy a usar esa función? Porque si le quité un 4 al denominador, quiere decir que la x a la 4 más 4 elevado al cuadrado es una función más chica o menor o igual que la 1 partido en x a la 8. ¿Sí? Si le saco el 4, queda un denominador más grande. Entonces, la fracción completa es más grande. Perdón, lo dije mal. Un denominador más chico, por ende la fracción completa queda más grande. ¿Ya? Esta es mi f y esta es mi g. ¿Ok? Y la g es una función p. En este caso el p vale 8. ¿Sí? Entonces, yo sé de acá, yo sé que para la g, la integral de 1 hasta infinito de la g, de la 1 partido en x a la 8, esa integral converge, porque 8 es mayor que 1. ¿Sí? Yo ya sé que esta integral converge. Y si esa integral converge, por el criterio de comparación, por comparación, la integral de la f converge. De esta que está acá. Converge. No puede ser infinito, porque me quedaría infinito más chico que un número, lo que no puede ser. ¿Ya? Así que necesariamente la integral que me están preguntando entonces converge. ¿Ya? Si yo logro compararla con algo conocido, entonces puedo determinar si converge o no de manera más o menos fácil. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿No hay ni una duda? ¿Nada? Profe, yo no entendí este ejercicio. Lo que pasa es que aquí no te piden calcular la integral, solamente decidir si da un número o da infinito. ¿Ya? Entonces, el truco está en agarrar tu función y poder compararla con otra función. Entonces, la parte clave está aquí. Está en convencerse de que mi función original es más chica que 1 partido en x a la 8. ¿Esa parte se entiende? ¿Por qué Sí, es más chica? Ya, perfecto. Si se entiende, entonces lo único que falta es decir que la integral de la g, o sea, la integral de 1 partido en x a la 8, es de las p integrales. Estas que eran la integral de 1 partido en x a la p. Esta es una de ellas. Va desde 1 hasta infinito. Esa integral, si el p es mayor que 1, entonces converge. Da un número. ¿Ok? Y como este es un 8, entonces converge. ¿Ya? Entonces, si esa integral da un número, entonces la integral de la f también tiene que dar un número, porque mantiene la desigualdad. Si quieren, lo escribo acá. Aquí. Entonces, si esa desigualdad era cierta, ahora con integrales la desigualdad se mantiene. Tengo que la integral de esta función es más chica que la integral de la otra función. Esa. Y si esta integral me dio un número y la otra es más chica, entonces esta integral también tiene que darme un número. No puede dar infinito. ¿Ok? Esa es la técnica de comparación. Por lo tanto, mi integral original converge, da un número. Ahí. ¿Ok? Si usted logró encontrar una función con cual compararla, entonces sale el ejercicio. Hay veces que cuesta más, pero esa es la lógica del ejercicio.
¿Está bien? ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe, ahora sí. ¿Sí? Gracias. Déjenme ver este. ¿Cuál era? No, ese no. Esa. Por ejemplo, esta función que está aquí. La de 0 hasta infinito de la e a la menos x cuadrado. Aquí un dato rosa, un dato nada que ver con el ejercicio. Esta integral de 0 hasta infinito, o en realidad cualquier integral, una integral indefinida, de la e a la menos x cuadrado, si ustedes quieren calcularla, no les va a salir jamás. De hecho, si la meten a Wolfram, no les va a tirar la antiderivada, porque esta función no tiene antiderivada. No hay ninguna función que yo la derive y me dé lo de adentro. Nunca. ¿Ya? Así que esta integral no la puedo calcular. Tiene esa desventaja, no puedo. Pero yo sí voy a saber si es que la integral completa me da un número o no. ¿Ya? Y lo vamos a hacer así. Lo primero que vamos a hacer es separar la integral. Vamos a escribirla de 0 hasta 1 de e a la menos x cuadrado y después de 1 hasta infinito de e a la menos x cuadrado de x. La misma integral, pero de 0 hasta 1 y de 1 hasta infinito. ¿Qué pasa con el primer pedacito? El primer pedacito es un intervalo finito. ¿Ya? Va de 0 hasta 1. Y la función que está acá es una función continua. ¿Ya? No tiene discontinuidades. Ni en 0, ni en 1, ni en ningún punto que esté entre medio. O sea, esa integral, a pesar que yo no la sé calcular, que no tiene antiderivada, esa integral está calculando un área bajo la curva. Por ende, me da un valor. Me da un número que es menor que infinito. ¿Ya? Así que esa parte está lista. No sé cuánto da, pero da un valor. ¿Ya? No me interesa saber cuánto da, solo saber que da un número o no. Y el otro pedacito que está acá, no tengo idea. Es un intervalo infinito, así que ahí tengo el riesgo de que esta integral me dé infinito. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta integral que nos queda? Si yo estoy después del 1 hasta infinito, en ese intervalo, yo sé que x es más chico que x cuadrado, si estoy después del 1. ¿Sí? Piensen en cualquier número después del 1. Un 2, el 2 es más chico que 2 al cuadrado, para el 3 también, etc. Si los multiplico por menos 1, entonces el menos x ahora es mayor que el menos x cuadrado. ¿Sí? Y la función exponencial es una función creciente. Entonces las funciones crecientes mantienen la desigualdad. O sea, e a la menos x es más grande que e a la menos x cuadrado. ¿Ok? Eso para cualquier función creciente. Piensen en la raíz, en los logaritmos. Todas esas funciones preservan la desigualdad, siempre. ¿Ya? Entonces, ahora tengo una función para comparar, porque aquí me quedó la f, aquí me quedó la función original, y aquí tengo otra función que voy a llamar g. Y esa función es más grande que mi f. ¿Ya? Pero nosotros ya hicimos hace un rato el ejercicio de calcular cuánto da la integral de 0 hasta infinito. ¿Sí? Si de 0 hasta infinito la integral esta de e a la menos x converge, de 1 hasta infinito también. Es una integral más chica, de hecho. ¿Ya? Así que lo podemos hacer el ejercicio todo de nuevo, pero no es necesario. Es fácil darse cuenta que lo voy a escribir acá, pero ya vimos que la integral lo voy a hacer desde 1 hasta infinito, da lo mismo. De 1 hasta infinito de la e a la menos x de x converge, da un valor. Aquí podemos calcular la integral incluso. ¿Ya? Aquí podemos hacerlo, nos da un valor. Y entonces, por comparación, como mi f es más chica que mi g, y esto me lleva a que la integral de la f es más chica que la integral de mi g, y esta integral de la g converge, entonces, o sea, podemos poner el converge acá al lado, y esta integral aquí converge, entonces necesariamente mi integral original converge.
¿sí? Entonces, por lo tanto, la integral de 1 hasta infinito de mi e a la menos x cuadrado converge, da un valor, da un número, no puede dar infinito. ¿Ya? Y con el pedacito del principio, esta integral que era de 0 hasta 1, si las junto, entonces ambas convergen, así que la suma converge. Entonces, de 0 hasta infinito, mi e a la menos x cuadrado también converge. ¿Ya? Así que ahí terminamos. No me interesa saber cuánto da, de hecho no puedo calcularlo acá, no funciona. Pero sí sé que da un número. ¿Ya? ¿Qué número? Lo van a ver con otras técnicas, a lo mejor ustedes no, pero se puede ver con otras técnicas. ¿Ya? No con esta. Eso, así funciona el criterio de comparación. Tiene que lograr comparar su función original con otra, ya sea por arriba o por abajo, ¿ya? Para saber Profe, si convergen o no. Cuénteme, yo tengo una duda. ¿Por qué dale. cuando en lo que escribió en rojo, por qué multiplica Ujú. por un menos uno? Para que me quede el e elevado a menos x cuadrado. Ah, para llegar al mismo ya. Para Ahí construir la caché. función. Esa. Sí, ya, Ujú. me perdí. Vale. ¿Más dudas, chicos? ¿No? Ya. Ya, vamos, ese es un criterio de comparación. ¿En qué radica la dificultad? Que a uno se le ocurra la función con la que voy a acotar. Si a uno se le ocurrió, fantástico. Si no se le ocurrió, claro, es súper difícil poder concluir algo. Entonces vamos a tener un segundo criterio, que es el siguiente. Se llama el criterio del cociente. ¿Qué dice el criterio del cociente? También vamos a encontrar otra función, una función g, pero esta vez no las vamos a comparar, no vamos a decidir cuál es mayor que la otra, sino que las vamos a dividir. Vamos a tomar estas dos funciones y las vamos a dividir. Y cuando yo haga eso, le voy a calcular el límite cuando x tiende a infinito. ¿Ya? Entonces aquí pasa una cosa que tiene que ver con... ¿Cuándo ven esto ustedes? ¿Cuándo ven límites al infinito? En Mate 11. Cuando uno calcula límites al infinito, si eso me da un número, cuando era con polinomios, por ejemplo, quiere decir que el grado del de arriba es igual al grado del de abajo, para que me dé un número. ¿Ya? Y llevado a funciones en general, significa que el comportamiento de la f es igual al comportamiento de la g en infinito. ¿Ya? Si hago este límite, este cociente, y le calculo el límite y me da un número, significa que las dos funciones se comportan igual. Entonces el test dice lo siguiente. Si se comportan igual, entonces cada vez que la integral de g converge, entonces la integral de f también converge. Y si la integral de g diverge, entonces la integral de f también diverge. Esa es la gracia. Si logré encontrar una g que haga este límite igual a un número, entonces se comportan igual. ¿Ya? Ahora, lo que le vamos a pedir a ese número es que no sea 0. Entonces ahí hay una pequeña trampa. Si me da 0, no puedo llegar y decir que las dos se comportan igual. Porque cuando el límite de una fracción da 0, es cuando el denominador es muy grande. Entonces, si diera 0, que es lo que aparece escrito acá abajo, entonces la convergencia de la g va a implicar la convergencia de la f. Ya, porque estaríamos volviendo a hacer comparación. Si diera 0, quiere decir que la g es más grande que la f. Y si la g converge, entonces la f converge. Pero si la g diverge, entonces no puedo concluir nada. Ese es el problema con el 0. ¿Ya? El 0 lo único que me dice es que la g es más grande y vuelvo como al test anterior. ¿Ya? Ese es como el detalle medio técnico del cociente cuando me da 0, el límite. ¿Ya? Veamos un ejemplo para que lo llevemos a un ejercicio concreto. ¿Cuál? Vamos a hacer este. Vamos a hacer este. Tengo esta integral de 1 hasta infinito de un cociente entre polinomios. ¿Ya? Bueno, tiene un seno, no es un polinomio el de abajo. Imagínense yo quisiera calcular la integral. Imposible. Ya una función grotesca, fracciones parciales con senos, no, se ve súper poco amigable. Entonces lo único que quiero hacer es ver si la función converge o no. Y no la voy a calcular. Entonces mi f
es la función completa. Este numerador y con el denominador que aparece, más el 2 seno de x. Esa es la f. ¿Ya? Y la gracia es encontrar una g adecuada para que cuando yo las divida, me dé un límite que me dé un número. Entonces esto, después de hacer mucho ejercicio, uno encuentra como la táctica para poder abordarlo, pero yo les voy a mostrar primero la función y les voy a contar por qué sirve. Yo voy a elegir la función 1 partido en x a la 3. ¿Por qué? Primero porque la conozco. Es una p, si yo hago la integral de esto, es una p integral. ¿Ya? Y porque cuando haga el cociente, cuando yo haga el f de x partido en g de x, bueno, es lo mismo que escribir todo de nuevo. La x cuadrado más 1 partido en x a la 6 más 4x cubo más 2 seno de x. Y cuando la divido por 1 partido en x a la 3, es lo mismo que multiplicarla por x a la 3 partido en 1. ¿Sí? Si yo divido por esa función. Y el x a la 3 hace que justo el grado del polinomio que está arriba ahora suba a 6, que es el mismo grado del polinomio de abajo. Esa es la gracia. Por eso elegí un 3. ¿Ya? Para que el polinomio de arriba y el polinomio de abajo me queden con el mismo grado. ¿Ya? Entonces me quedaría así. Pues me quedaría x a la 6 arriba, 3x a la 5, x a la 3, ¿sí? Y abajo el x a la 6, 4x a la 3, más 2 seno de x. Ya la misma función abajo. Y le calculo el límite cuando x va a más infinito de esta fracción. O sea, voy a calcular el límite aquí. ¿Y cuál era la técnica para calcular estos límites entre polinomios? Era dividir arriba y abajo por la potencia mayor. Ese era el truco cuando yo quiero calcular límites al infinito, por la potencia mayor. ¿Ya? Entonces lo voy a hacer full detalle ahora, pero en general ustedes se van a saltar paso. Esto es el límite cuando x tiende a más infinito de 1, x a la 6 partido en x a la 6. Después en el siguiente me queda 3 partido en x. En el que viene me queda 1 partido en x cubo. Después lo mismo en los otros, me queda un 1, un 4 partido en x a la 3. Y aquí, cuidado, me queda un 2 seno partido en x a la 6. ¿Ya? Y cuando yo le calculo límite, bueno, ese se va a 0, ese también se va a 0. Habría que convencerse que el seno de x partido en x a la 6 también se va a 0. ¿Ya? Pero eso es hacer teorema del sándwich. ¿Ya? No es más difícil que eso. Uno podría decir, bueno, seno de x se mueve entre menos 1 y 1, así que si divido por x a la 6, seno de x partido en x a la 6 se mueve entre estas funciones, y si esas funciones hago tender el x a infinito, ambas se van a 0. Así que teorema del sándwich. También se va a 0, ese tipo que está ahí. Así que el resultado de ese límite es 1. ¿Ya? ¿Qué significa? ¿Qué concluye uno cuando hace este límite? Que la función original, la f, se comporta igual que la g. Si es que me dio un número distinto de 0. Significa que las funciones se comportan igual. F y g se comportan igual. Eso quiere decir que si la g converge, entonces la f también converge. ¿Ya? Y efectivamente, la integral de 1 hasta infinito de la g converge, porque es una p integral con 3 mayor que 1, con p mayor que 1. ¿Ya? Así que no le queda otra, la integral de la f también ser una integral convergente. No me interesa saber cuánto da, solo que me da más chico que infinito. Me da un número. Así funciona esta técnica. Si se me ocurre la g indicada para que este límite me dé un número,
que sea distinto de 0, entonces yo ya gané, lo logré. Ujú. Eso, una pequeña observación que creo que se me pasó. Esto funciona para... ay, estoy siendo redundante. Esto sirve para funciones positivas, o sea, son no negativas. ¿Ya? No puedo llegar y ocupar... uy, no puedo llegar y ocupar funciones cualquiera. Tienen que ser funciones positivas. En el caso del ejemplo, mi función va de 1 hasta infinito. Entonces todo lo que está tanto arriba y abajo es positivo, salvo el seno, pero seno está acotado entre -1 y 1. Así que en realidad la expresión de abajo del denominador sigue siendo positiva. Ya hay que tener ojo con eso. Es muy frecuente que los alumnos reclaman después, pero profe, hice este método, lo hice súper bien, llegué al resultado, pero está malo. Y está malo porque lo usó mal. ¿Ya? Si no son positivas las funciones, no lo puedo usar. ¿Ya? Eso, no sé si hay dudas, chicos. Dudas, consultas. Para ver un ejemplo más y lo cerramos por ahora. Déjenme enchufar el computador. ¿No hay ninguna duda? No. Ya. No, profe. ¿No? Perfecto, gracias. Ya, lo último entonces. Ya, entonces, bueno, aquí tengo una lista de ejemplos. Quiero ver un ejemplo más. El último. El último. Lo tengo acá. El 3. Ese que está ahí. Ya. Quiero calcular esta integral que está acá. O sea, no calcularla, perdón. Determinar el valor de b, de beta, de manera que esta integral sea convergente. Típico ejemplo, súper preguntado en el sentido de encontrar un parámetro para que la integral sea convergente. Y usted le encuentra dónde se mueve ese parámetro. Súper repetido. Por supuesto que les va a caer algo así en alguna evaluación, así que hay que saber cómo hacerlo. Ya tengo esa integral, que va desde 0 hasta infinito. ¿Ya? Y lo que yo voy a hacer es separarla primero. ¿Por qué las separo? Porque hace un rato vimos las integrales P, las P integrales, que iban de 1 hasta infinito. ¿Sí? Estas P integrales, como las estamos trabajando hoy día, parten desde 1. Así que en realidad, si mi integral parte desde 0, como que no puedo hacer comparaciones, ¿ya? Con las P integrales, así que las separo primero. Por eso la razón de separar esta integral. Ya por si había pasado un poco desapercibido eso, pero es importante. Las P integrales por ahora parten desde 1 hasta infinito. Ya, entonces, separo la integral. Esa y esa. Ya. En la primera integral tengo un intervalo finito. Va desde el 0 hasta el 1. Y mi función que está acá adentro no se indefine nunca. ¿Sí? No, es una función acotada entre el... Perdón. Es una función continua. ¿Sí? Nunca se indefine. Es un cociente entre polinomios. Nunca se indefine. Y por ende, si está acotada en un intervalo cerrado, alcanza su mínimo y su máximo. O sea, esta función, esta integral que está acá, yo estoy seguro que me da un número. No sé cuál número, pero me da un número. ¿Ya? No es un intervalo infinito ni tiene ninguna indefinición. Así que me da un número. ¿Ya? El problema está en la otra. La otra integral es de un intervalo infinito, así que esta tiene la peligrosidad de que me dé infinito, de que diverja. No sé cómo se dice, de que la función diverge. La integral diverge. Entonces esta la analizamos. ¿Ya? Y lo vamos a hacer con el criterio del cociente. En esta función, mi f de x es esta, más x a la 2b. Y la vamos a comparar con esta función, con la g. Acuérdense que el truco en el ejercicio anterior fue dividirla por una g de manera que los dos grados quedaran iguales, el de arriba y el de abajo. Entonces, arriba, por ejemplo, tengo grado 1 y abajo tengo grado 2 beta. ¿Sí? Entonces, yo quiero que me quede el mismo grado arriba y abajo. Así que lo que yo voy a hacer es elegir la g
como 1 partido en x a la 2 beta menos 1. ¿Sí? Porque cuando hago la división, f de x partido en g de x va a ser el mismo ex con los sumandos acá. ¿Ya? Y cuando divido por 1 partido en x a esa potencia, doy vuelta a la fracción y me queda la potencia arriba. Menos 1. Todo esto partido en 1. ¿Ya? Y si multiplico las x que están en el numerador, me queda x elevado a 2 beta, que es el mismo grado de la función que está abajo. ¿Ya? Del polinomio que está abajo. ¿Ya? Entonces, cuando yo calculo el límite, cuando x tiende a infinito, cuando el x se va a infinito, estas funciones tienen el mismo grado, arriba y abajo. Así que si divido por la potencia máxima, me va a dar un 1 arriba y un 1 abajo. Así que estas tienden a 1. ¿Ya? Ese es el truco al final, lograr encontrar una g de manera de igualar los grados. Y si no fuesen polinomios, entonces ahí se complica más. Hay que buscar otra forma de asegurarse que me dé un número. ¿Ya? Ya me dio 1, entonces la f y la g, f y g, por el criterio del cociente, se comportan igual. Se comportan igual. ¿Ya? Y el igual entonces depende del beta. ¿Sí? Pero la integral de 1 hasta infinito de la 1 partido en x a la 2 beta menos 1, esa es la g, esa es convergente si el 2 beta menos 1 es mayor que 1. Y es divergente si es que el 2 beta menos 1 es menor o igual a 1. ¿Ya? Así que puedo despejar el beta de acá. Esto va a ser 2 beta mayor que 2, así que beta es mayor que 1, y aquí lo mismo. Aquí voy a llegar a que el beta es menor o igual a 1. Entonces ahí está el comportamiento. Hice el análisis para el g, ¿sí? Pero f y g se comportan igual. Por lo tanto, si beta es mayor o igual que 1, entonces la integral de 0 hasta infinito de la f converge, y si beta es menor que 1, entonces la integral de 0 hasta infinito de f de x diverge. Y ahí estamos. Ahí logramos concluir. Esa es la gracia también del criterio. Cuando uno encuentra la g y logra determinar que se comportan igual, me sirve para los dos casos, si es que es convergencia o si es divergencia. Cualquiera de los dos. Eso. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo que no se entienda? ¿No? Ya, muchachos. Eso sería entonces. ¿Puede bajar un poco? Sí, No claro. alcanzo. Me devuelvo. Acá. Voy a bajar un poco. Entonces, de esto mismo voy a publicar una guía entre hoy y mañana. Voy a publicar una guía para que vean el calibre de los ejercicios, y deberían estar trabajando este contenido tanto en el taller del día jueves como en la ayudantía del día jueves. Y es esta semana nomás. Integrales impropias solo lo vamos a ver esta semana. Así que es un contenido corto, pero ya ven que es bastante riguroso, por decirlo educadamente. ¿Ya? Eso, muchachos. Ya estaríamos dejándolo hasta acá por hoy día. ¿Ya?